Listo. Pero bien por avisarme porque se me había pasado, ¿vale? Entonces, digo, esta leve explicación simplemente es para que entiendan esta parte, ¿no? Entonces, me voy a fijar en el supremo, en el ínfimo de todos los intervalos de la función y y ese va a ser mi MKF, ¿no? Ahora, ¿quién me dice por qué existe el ínfimo en cada subintervalo? Porque todos los subintervalos, o sea, son no vacíos, porque como son intervalos cerrados, entonces podemos decir que X subíndice K-1 pertenece a dicho intervalo. Y además porque dicho intervalo también está acotado inferiormente por A. Ah, esa última parte no me gustó, ¿sale? Más bien, lo que pasa es que no le estoy sacando el ínfimo al intervalo, ¿no? Porque en ese caso sería el xk-1, ¿no? Le estoy sacando el ínfimo a los valores en el intervalo cuando yo evalúo la función aquí, ¿no? Entonces, como la función es acotada en el intervalo grande, en particular es acotada en esta parte, ¿no? Entonces, la función es acotada en este intervalo y además esos valores, pues es no vacío porque evalúas el f de xk-1, ¿no? Entonces, por lo tanto, este conjunto de cuando evalúas, o sea, lo que estamos sacando es ínfimo a la imagen de la función en este intervalo, ¿sale? ¿Sí? Entonces, ahí es una cosa sutil, pero no nos estamos fijando en el dominio, nos estamos fijando ya en la evaluación, ¿no? Ahora, de la misma manera, vamos a poner M mayúscula K de F al supremo de F de X en xk-1, xk, ¿no? Entonces, para que yo pueda hacer estos nombramientos y estos nombramientos tengan sentido en mi definición, es súper importante que la función sea acotada, porque si no, estos valores m chiquita y m grande, pues no existirían necesariamente, ¿no? Entonces, de ahí viene la importancia de que pidamos que la función sea acotada, ¿sale? Entonces, ahora sí, ya que Ah, definí esto, ajá, entonces, bueno, no entendí bien. Entonces, el ínfimo sería en este caso evaluada en xk-1 y el máximo evaluado, f con f evaluada en xk. no sabemos, porque a final de cuentas no sabemos cómo es la función. O sea, la función puede ser decreciente, ¿no? Sí, 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 ok, ok, sí, ya entendí. Entonces, o sea, lo único que sabemos es que al ser acotada sí existe ese valor, ¿no? Que no sabemos, es más, ni siquiera sabemos que lo alcance, ¿no? O sea, este, deja de pensar, ¿eh? Y Sí, yo porque tengo, podría ser discontinuo en esos puntos, ¿no? En como su mínimo y su ínfimo y su, bueno, sí, su mínimo y su máximo, podría ser discontinuo ahí. Sí, o sea, no sabemos si lo alcance, ¿no? O sea, sabemos que sí tiene ínfimo y que sí tiene supremo, pero acuérdense que el ínfimo y el supremo no necesariamente están en el conjunto, ¿no? Entonces, ni siquiera podemos asegurar que existe un valor en el intervalo donde la función sea o valga el ínfimo, ¿no? Entonces, cuidado con eso, ¿no? O sea, lo único que sabemos es que sí existe el ínfimo de esos valores y que sí existe el supremo de esos valores, ¿sale? Entonces, cuidado con eso, ¿no? Nada más. Ahora, ya que definimos el MK chiquito y el MK grande, entonces lo que vamos a hacer es definir el concepto que quiero definir hoy, que es con el que vamos a estar trabajando, ¿no? Entonces,
Se define la suma inferior de f de x respecto a la partición pi como, déjenme pensar si le voy a poner L o le voy a poner, no, vamos a usar la notación fácil, ¿no? Si es suma inferior, simplemente pongamos S y una rayita abajo, ¿no? Que si no, luego se vuelve muy confuso. F de pi, esto es, va a ser M1 de F por X1 menos X0. Y ahorita explicamos, va a tener que hacer dibujos, pero igual esos los dejamos para el final, ¿no? Entonces X2 menos X1 más, en este caso sería MN de F de XN menos XN menos 1. Esa sería la suma inferior. Y la notación reducida, por eso es que me tomé un poquito de tiempo para que repasáramos las sumas. Entonces ella es la suma desde k es igual con 1 hasta n de mk de f por xk menos xk menos 1. ¿Sale? Ahorita explico qué significa esto, porque esto tiene un significado muy claro, pero ahorita lo explicamos con algún ejemplo. ¿Sale? De la misma manera voy a definir lo que es una suma superior. ¿Sale? Entonces, se define la suma superior de f de x respecto a la partición pi como, esta es la superior, ¿no? Entonces tendría que ser S barra arriba de f de pi como M1 de f por x1 menos x0 más M2 de f por x2 menos x1 más digo, no necesariamente va, lo estoy poniendo porque ya no me cupo, ¿no? Pero si lo cupiera no lo hubiera puesto ¿no? Entonces más mn de f de xn menos xn menos 1, ¿no? Y que su notación reducida sería, pues esto es la suma, desde que k es igual con 1 hasta n, de mk mayúscula de f por xk menos xk menos 1, ¿no? Okay. Entonces, a ver, que quedó medio feo, vamos a poner k de f por xk menos 1. Ahí está. Ok. Ah, disculpe, una pregunta. Sí. Este, el M minúscula y el M mayúscula es mínimo y máximo, ¿no? Ínfimo y supremo. Ah, sí. ¿Sale? ¿M1 y M2 son distintos o es lo mismo supremo? Pues pregunta, por ejemplo, te cambio la pregunta, ¿no? Si tienes un conjunto del supremo siempre es igual al ínfimo. Ah, no, o sea, si el M1 y M2, por ejemplo, aquí abajo, por ejemplo, aquí tenemos a Ah, M1, es luego M2. Ajá, sí, sí. No, porque estás cambiando de lugar. ¿Sale? O sea, los conjuntos que se te generan en M1 y en M2 son diferentes. Ahorita a lo mejor te digo con el ejemplo se va a ver qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Ok, ok. Este,
las cosas importantes antes de pasar un poquito digo, no lo voy a dejar aquí, o sea, todavía hagan de cuenta, ahorita es la definición. Luego vamos a hacer un dibujo para explicar qué estamos tratando de hacer y luego de eso vamos a hacer un ejemplo de cómo calcular estas cosas, ¿no? Entonces, digo, no lo vamos a dejar de esta manera, pero déjenme ir avanzando un poquito, ¿no? Entonces aquí también vamos a poner una observación, aquí también se usa, ¿no? Aquí estoy hablando de, si quieren, pues aquí de notación, porque también así lo van a encontrar en la bibliografía, LDFP, ¿no? Para denotar a la suma inferior, ¿no? Nosotros le pusimos la raya abajo porque de repente luego como que tratas de recordar el del inglés, pero pues luego causa confusión eso, ¿no? ¿Cuál es el inferior y cuál es el superior, ¿no? Y el otro es, la bibliografía lo van a encontrar como, vamos a poner aquí, la notación. Este también lo van a poder encontrar como U de FP, ¿vale? ¿Vale? Creo que es de Opera, ¿no? Una cosa así, pero bueno, ya. No nos vamos a meter en eso. Nos faltó un M2, ¿en dónde? Ah, arriba faltó una F en M2. Ah, tienes razón. A ver, volvamos a ver. Vamos a ponerla. Listo, ¿no? Ok. Entonces, esta es la definición, ¿no? De lo que es una suma inferior y lo que es una suma superior, ¿no? Estas son las notaciones más comunes, las rojitas, de hecho, pero nosotros por practicidad vamos a usar simplemente poniendo la raya abajo y la raya arriba, ¿no? Ahora, consideraciones que son importantes de la definición. Fíjense que la función, supónganse que ya está fija, ¿no? Y tiene una función que es acotada. Por cada partición, su suma inferior y su suma superior van a ser diferentes. O sea, significa que la suma superior depende de qué partición me tome, ¿no? Si me tomo 2 puntos, pues va a ser un valor. Y si me tomo 5 puntos, pues ese valor va a cambiar, ¿sale? Pues vamos a la parte que es importante, porque si nada más le dejo esta definición así y me sigo demostrando cosas o teoremas, pues eso no tendría mucho valor, ¿sale? Entonces vamos a explicar, digo, esto lo voy a poner con azulito, pero siempre que de intuición lo voy a poner de otro color. La intuición no es algo que sea como parte de la teoría, ¿sale? Disculpe, profe, Sí. que si dejo entrar a un compañero, es que lo sabe de la plataforma. Ok, sí, los voy admitiendo poquito a poquito. Ahorita ya no hay nadie que tenga que admitir. Nada más que de repente, me distraigo un poco con la clase, pero sí, ya ahorita ya los admití a todos, ¿vale? Este, ¿Qué más? A ver, déjame pensar. Ah, sí. Entonces, siempre la intuición la vamos a poner en otro color y no es como parte de la teoría, pero es útil para ustedes para que entiendan qué es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Entonces, para esto yo lo que necesitaría es, voy a tomarme una función, ¿no? Y me voy a tomar para el ejemplo una función que sea fácil, para que se entienda qué es lo que se quiere hacer, ¿no? Entonces vamos a dibujar nuestros ejes y vamos a dibujar una función. El eje ya lo voy a poner más abajo, ¿vale? Para que nos dé más espacio. Entonces, ahí están nuestros ejes. Este es nuestro eje Y y este es nuestro eje
X, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a pensar en una función facililla, más fácil que esa, porque si no, esa me va a dar. A ver. No voy a poner ni cuántas fórmulas, simplemente vamos a poner una función que sea facililla. Por ejemplo, algo del estilo como x cuadrada, ¿no? Podemos poner algo así, ¿vale? Y que aquí vaya bajando. Y aquí también, ¿no? Esta función no es como la x cuadrada, es una función que sería creciente, ¿no? Convexa, derivadas y todo eso, ¿no? Ya saben calcular la derivada de una función así. Y vamos a pensar que este es el intervalo, ¿qué intervalo les gusta? Mm, Bueno, ahorita nada más, como no voy a hacer cálculos, este es el intervalo AB, ¿vale? Los cálculos los vamos a hacer ya con un ejemplo en concreto, pero aquí simplemente pues, está definido algún intervalo AB, ¿no? Y desde esa forma. Entonces, tomemos una partición ficticia, ¿no? Vamos a tomar la partición, por ejemplo, que considere, pues, obviamente, los puntos extremos, ya saben que la partición los tiene que considerar, pero vamos a pensar que la partición va a tomar, vamos a poner 1, 2, 5 puntos para nuestra partición, ¿sale? Entonces, ilustrativamente, lo que vamos a dibujar primero, vamos a hacerlo con verde, va a ser la suma, me voy a enfocar en la suma inferior primero, ¿sale? Entonces, fíjense, este, primero como que me tengo que fijar en los valores ínfimos, ¿no? De los intervalos. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el ínfimo del el intervalo de los dos primeros puntitos? Ah, no. De A. F de A, ¿no? Ok, porque es la imagen, ¿no? Exacto, o sea, mucho cuidado con eso. O sea, el ínfimo es no sobre esto, porque si no siempre va a ser el izquierdo, sino es sobre la imagen de la función. Entonces, en este caso, el ínfimo, cuando yo evalúo la función aquí, están de acuerdo que el ínfimo es este, ¿vale? Ahora, ¿cuánto es el ínfimo de la función valuada en el intervalo que sigue? La imagen del siguiente punto, ¿no? Exacto, porque como esta función a propósito nos la tomamos creciente, este va a ser, no necesariamente va a ser ese, eso depende de cómo sea la función. Si aquí mi función es muy rara, pues a lo mejor el ínfimo va a caer en otro lado, o como dicen, si la función fuera discontinua aquí, ni siquiera lo alcanza, ¿no? O sea, este es un dibujo fácil para entender qué es lo que se está tratando de hacer, pero no se vayan con ese tipo de fintas, ¿no? Igual para el tercer punto, el ínfimo podría ser, tendría que ser este, que es el que está justo arriba. Para el otro intervalo, el ínfimo tendría que ser, para el último tendría que ser este punto, que es la función valuada ahí, ¿no? Todo eso, ¿por qué? Pues porque este queda un poquito más hacia acá, ¿no? Más o menos. Este creo que estoy yendo un poquito más hacia la izquierda. Ahora, ¿cuánto sería ahora, por ejemplo, la suma superior? Me voy a fijar en los supremos. Entonces, ¿cuánto sería el supremo de este intervalo? Se van a como traslapar, ¿no? Porque ahora el supremo de este intervalo va a compartirlo con este, ¿no? Y el supremo de este intervalo lo va a compartir con este. Y el supremo de este intervalo lo va a compartir con este. Y finalmente el supremo del último intervalo va a ser este punto. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hice? Simplemente identificar quiénes son los M mayúsculas que están en rojo y quiénes son los M minúsculas que están en verde, ¿no? Ahora, lo que yo estoy diciendo aquí, ya es cuando lo voy a decir, es
lo que estoy sacando aquí es un área, en realidad. ¿Qué área saben sacar ustedes? ¿Se acuerdan? Rectángulo, ¿no? En rectángulos. Exactamente, según Arquímedes y lo que hicimos la primera clase, salvo el hecho de que no definimos una curva bien, demostramos que esto es el área que la base por altura es el área de un rectángulo. ¿Están de acuerdo que si tomo M1 como una altura y X1 menos X0 como una base, que X1 menos X0 representaría esta base y el M representaría la altura? Estoy sacando alturas de triángulos, ¿no? Perdón, de triángulos, de rectángulos. ¿Qué rectángulo? Fíjense. Vamos a ponerlo bien, ¿no? Entonces, si me fijo en las sumas inferiores, y de hecho se la estamos poniendo en verde, entonces vamos a tratar de usar ese color. Y si no, hacemos otro dibujo porque creo que va a quedar muy encimado. Entonces me estoy considerando este rectángulo. Ahí se quedó muy mal. Aquí. ¿Por qué se mueve así? Bueno, voy a tratar de moverla. Ja, ja, ja. Profe, ¿por qué no hace directamente un rectángulo? Buen punto, ¿va? Sí, a ver, vamos a intentar eso que dice. A ver. A ver, entonces, vamos a tratar de hacer directamente el... Que de todas maneras se movió, pero a ver si ahorita lo podemos acomodar. Ahí estaría el primer rectángulo, ¿no? Que va a hacer que tengamos que corregir nuestro dibujo porque el punto, no quedó donde debía de quedar, ¿no? Entonces aquí voy a hacer dos dibujos, ¿sale? Porque para que se vea bien cómo queda la suma inferior. Ahí está, entonces ya completé. Es que iba a quedar demasiado gordo el punto en este caso, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Fíjense en el rectángulo verde. Ese sería el rectángulo cuya área sería M1 por F por X1 menos X0. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora, voy a hacer lo mismo, pero lo voy a hacer ya para los siguientes intervalos. Pues tampoco dibujé tantos, ¿no? A ver, entonces ahora el ínfimo debería de caer aquí, ¿no? Del siguiente intervalo. Y voy a poner mi siguiente rectángulo, ¿no? Que tendría que ser un rectángulo no tan parecido a este, delgadito. Tendría que ser un rectángulo así. Mejor un poquito más subido. Vamos a subirlo tantito. Ahí está. Y si me sigo y estoy viendo que no le atiné a los puntos, primero había hecho los rectángulos, ¿va? Aquí está. Lo completamos. Y ponemos el ínfimo del siguiente intervalo. Estamos en el tercer intervalo, caería aquí, ¿no? Y ahí vamos a dibujar nuestro siguiente rectángulo, ¿no? Ahí está. ¿Vale? Y después hay que corregir otra vez ese. Aunque tengo la mirada chueca, ya me di cuenta. Entonces aquí tenemos este punto que va a dar acá, más o menos. Y entonces vuelvo a construir mi rectángulo. Digo, no vamos a hacer muchos dibujos, ¿no? Este es de los... O sea, no es como que... Pero sí hay algunos que sí tienen que hacer, ¿no? Pues ahí está.
en dejar algo más chiquito entonces porque este quedó ligeramente más grande de lo que debía. Entonces, fíjense que el valor que está representando la suma inferior de FPI, ¿vale? En este caso es el área, o sea, es la suma de las áreas de todos estos rectángulos, ¿no? O sea, es sumar el área de este rectángulo más el área de este rectángulo más el área de este rectángulo. Entonces, es una muy mala, pero es una aproximación del área bajo la curva, ¿no? ¿Cuál va a ser mi error? Pues mi error va a ser esto que sobra, ¿no? ¿Ya se dieron cuenta? El último punto hay que borrarlo porque ya quedamos que no lo vamos a hacer sobre este mismo porque si no va a ser un caos, ¿no? Entonces esta sería la suma inferior de esta función, ¿no? Ahora vamos a explicar cómo sería la suma superior de la función, ¿vale? Vamos a hacer exactamente el mismo dibujo, pero ahora lo vamos a hacer con la suma inferior, ¿no? Pues ahí va. Superior, porque hicimos la inferior. Pues aquí está. Voy a tratar de que se parezca, ¿no? Pues aquí vamos a poner el A y aquí vamos a poner el B, ¿no? Entonces vamos a tratar de que más o menos se parezca, pensando que es la misma función. No, no se parece, ¿no? A ver, déjenme más inclinado esto. Entonces aquí... en este caso, como decían, en este caso sí estamos tomando los valores máximos y mínimos, ¿no? Porque en este caso la función como es, Creciente, ¿no? Eh, estrictamente creciente. no solo es eso, sino que es continua. Entonces alcanza sus valores máximos y mínimos, ¿no? Por sus teoremas de continuidad de cálculo 1, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer es pintar cuáles son los supremos, ¿no? Quedamos que lo mejor es hacer los rectángulos de una vez, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el supremo lo alcanzaríamos en el extremo. Y entonces me quedo, ahí está, ¿no? Entonces ese sería nuestro primer rectángulo y nuestro punto rojo sería este, ¿no? ¿Están de acuerdo? Es que creo que si ese es nuestro punto rojo, que un poquito más elevado el rectángulo. Ahí está. Ahora, me seguiría con el siguiente rectángulo y vamos a irlo acomodando, ¿no? Entonces, aquí está. Está. Está al extremo. Y aquí vale un poco más alto, ¿no? Por ahí. Y nuestro punto rojito sería este, ¿no? Pues ahora me estoy fijando en el rectángulo que tiene la altura con el supremo, ¿no? Aquí fíjense que si lo vemos en contraste un poquito con el de arriba, este tiene altura en la parte más baja del intervalo, ¿no? Y este tiene altura en la parte más alta, en este caso que es el supremo. Entonces va a seguir y va a dibujar el siguiente, ¿no? Entonces ahí está, porque siempre los hace tan imprecisos. A ver, aquí está, es este. Listo. Entonces aquí también su altura pues va a ser en el punto rojito y vamos a dibujar el último rectángulo, ¿no? Ahí más bien como que me faltó pintar función, ¿no? Entonces vamos a hacerlo.
pintamos la función y aquí pues me voy a fijar en el valor máximo que, pues, no sé, sería este punto. Entonces, fíjense que la suma superior, ¿no? La suma superior de la función en la partición, en realidad es la suma de las áreas de estos 5 rectángulos, ¿no? Entonces, si yo quisiera calcular el área bajo la curva, fíjense, porque acuérdense que ese era nuestro problema. Lo pusimos la primera clase, que es la introducción, que el problema era tratar de calcular el área bajo la curva. Y entonces aquí la pregunta sería, ¿cuál aproximación usarían? ¿S de FP o S de FP? FP. ¿Cuál usarían ustedes? ¿No podemos restarlos? Si los restas, obtendrías como una diferencia, ¿no? Pero no obtendrías como el área de la curva, ¿no? Un promedio, ¿no? Un promedio. Fíjense. De primera entrada yo diría, ninguna es buena, ¿no? ¿Sale? Pero como que intuitivamente lo que se ve en el dibujo, es que la suma inferior es más chiquita que el área y que la suma superior es superior al área, ¿no? ¿Sale? Eso es lo que se ve en este dibujo. Entonces, como que, bueno, el promedio no es mala idea porque pues te va a dar algo que está mejor, ¿no? O sea, te va a dar un valor entre el verde y el rojo y pues ese valor seguro va a estar más cerca que cualquiera de estos dos. ¿De acuerdo? Pero digamos que tampoco soluciona el problema de fondo, simplemente lo que podemos saber es que con nuestro concepto de suma inferior y suma superior, estamos acotando el área de la gráfica de la función, ¿no? Digo, esto lo tenemos que demostrar, ¿no? Que la suma inferior siempre está por debajo del área bajo la curva y que la suma superior siempre está por debajo del área, pero digamos que al menos de manera intuitiva, esto es lo que se ve. Entonces yo lo que les preguntaría es, acuérdense que hasta que no acabe el azul vamos a ponerle un asterisco. Todo es intuición, ¿no? No estamos demostrando absolutamente nada. ¿Vale? Ahora, con esto que pusimos de intuición, ¿les queda claro qué significa una suma inferior y qué significa una suma superior? Sí. 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 Perfecto. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de qué es lo que está pasando, ¿no? En esta parte, para llegar un poquito a más conclusiones. Por ejemplo, lo que dicen es, si me tomo una partición de más puntos, ¿no? En realidad no más pequeñas, ¿no? Serían más grandes y que los puntos estén más pegaditos, ¿no? O sea, con muy pequeñas, Jesús, te refieres a que la norma de la partición tiende a cero, ¿no? Entonces, si hacemos particiones que los puntos están muy pegaditos, hacemos más rectángulos, ¿no? Y intuitivamente, entre más rectángulos hagamos, pues como que más nos vamos a aproximar al área bajo la curva, ¿están de acuerdo? Ya sea que lo haga de manera inferior o que lo haga de manera superior, ¿sale? Pues vamos a hacer otra consideración importante, por ejemplo, aquí la partición la tomamos desigual, ¿no? O sea, no tienen la misma medida los intervalos. No es un requisito, puede que sean iguales o no iguales, y regularmente cuando uno hace un ejemplo los toma iguales porque es más fácil hacer las cuentas, ¿no? Pero no tienen por qué ser iguales. Entonces vamos a hacer un ejemplo y yo creo que con el ejemplo debería
de quedar más claro todo esto, nada más que obviamente el ejemplo sí va a implicar que vamos a tener que hacer cuentas, pero pues ni modo, ¿no? Entonces vamos a tomar una función, en este caso vamos a tomar la función 9 menos x cuadrada, ¿sale? En 1,3. De hecho, ustedes sí sabrían cuál es el área bajo la curva, porque aunque no sabemos integrar, ustedes ya integran, ¿no? De la prepa. Sí. ¿Cuál sería el área bajo la curva de esa función? ¿Estás haciendo la integral? Sí, profe. ¿Cuánto vale? No es menos un tercio de x cúbica más Esto 9x más alguna constante. es 8 y 2 tercios. 28 tercios. 28 tercios. Ajá. La constante no va, acuérdate que la constante es cuando no tienes definido el intervalo. Cuando está definido el intervalo no existe esa constante, ¿vale? Sí, me fui. Ya tengo que desayunar. Entonces aquí está 28 tercios, ¿no? Digo, este valor lo vamos a encapsular, ¿no? ¿Sale? ¿Están de acuerdo que eso es como lo que tendríamos que aproximar, ¿no? Aunque no lo no, realmente, no sabemos eso, ¿no? Porque ahorita estamos construyendo la teoría, ¿sale? Pero como que tendríamos que llegar a algo parecido a eso, ¿vale? Nada más para que no lo pierdan de vista y nunca pierdan de vista que lo que estamos haciendo es tratar de calcular el área bajo la curva, ¿no? Entonces, pues empezar a hacer cuentas, ¿no? Dejen de pensar, Kinder. Voy a tomar varias particiones, ¿no? Entonces, a ver, consideremos. Ahí me puse. Consideremos. Pi n. Voy a hacer depender la partición de n porque voy a tomar una partición, o sea, quiero dividir voy a tomar la partición que divide al intervalo en n intervalos iguales. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es esa partición? Bueno, primero tengo que tomarme al 1. ¿Sale? Después, si quiero hacer eso, ¿están de acuerdo que lo que tengo que hacer es fijarme la longitud del intervalo y dividirlo entre n y ir sumando eso? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces el siguiente punto sería 1 más, es la resta de estos dos, que sería 2, y eso dividido entre n. ¿Sale? Ese sería mi siguiente punto. Mi siguiente punto, que sería el x2, creo que sí vale la pena que les ponga, a ver, déjenles, voy poniendo un poquito más expandido esto, para que se entienda. Entonces el x0 es el 1. El x1 va a ser 1 más 2 entre n, ¿sale? Luego el x2 va a ser, en este caso, el 1, o sea, sería 1 más 2 entre n más 2 entre n, pero lo podemos poner como 1 por 2 veces 2 entre n, ¿están de acuerdo? Vamos a poner más para que se entienda. Ahora, realmente me interesa que mi n sea muy grande. Luego vemos al rato decimos que por qué, pero aquí podría haber problemas si mi n fuera pequeña, no tengo tantos términos, pero realmente nos van a importar n's grandes, ¿no? Entonces no importa que yo dé una expansión un poquito más grande, y en el caso en el que la expansión se acabe, pues también se infiere cuál es, ¿no? O sea, tampoco es como que no queda bien definida. Entonces, el x3 sería 1 por 3 por 2 entre n, ¿sale? Y así me sigo. Finalmente el xn sería 1 más n veces 2 entre n, ¿no? Que se dan cuenta que se cancela y cuánto nos queda esto,
Nos queda 3, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que valer nuestro xn para que esto genere una partición? A todo el mundo le queda claro que pi n, como la estoy definiendo, es la partición que divide al intervalo 1,3 en n partes iguales. Sí. Ok. Entonces, pues ahora lo que vamos a tratar de hacer es calcular la suma superior, ¿vale? Vamos a hacer el dibujo de la función. Digo, ustedes ya son unos expertos en eso porque en cálculo 1 lo que hacen es volverse unos expertos en cómo son las gráficas de la función y tienen criterios de derivadas y todo eso, ¿no? Entonces vamos a dibujar cómo es este es y, este es x. Y entonces, ¿cuánto vale la función en 3? Cero, ¿no? 0, ¿no? Cero. Entonces, este punto lo tenemos en la función, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale la función en 1? 8. Quedó muy elevado, ¿no? Maldición, a ver, espérenme. Tengo que hacer mi dibujo diferente. Entonces, mejor me regreso. Antes de que pintara los puntos. Sí, no, es que lo hicimos demasiado, demasiado separado, ¿no? Entonces aquí queda nuestro punto. Y en 1 se eleva demasiado, porque va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces en 1 más o menos vale ¿no? Este sería el punto, ¿qué dijimos? El punto 1,8 y este es el punto 4,4, ¿qué? 3, ¿verdad? 3,0. Entonces este es el punto 3,0, ¿no? Ahora, esta función es una función que es decreciente. ¿Por qué? Decreciente. Sí, Mm, fíjense, no lo voy a hacer. Eso se les queda a ustedes de tarea moral, ¿sale? Si derivan esta función, la derivada les va a quedar negativa aquí. Entonces va a ser decreciente, ¿sale? Si hacen la doble derivada, también les va a quedar negativa. Entonces es cóncava hacia abajo y decreciente, ¿no? ¿Sale? Entonces, la gráfica de esta función es como una curvita que está como agachada. A ver si hay una figura que me ayude para eso, ¿no? Es como el caparazón de una tortuga, a ver. Déjenme. Es muy difícil dibujar en esta cosa. Entonces ahí está el... Ahí está, ¿no? O sea, es como una curva agachada hacia abajo, ¿no? Que, digo, ahí me quedó medio chueca, pero sabemos que es estrictamente decreciente por la cuestión de la derivada, ¿vale? O intentaré hacer una... A ver, voy a hacer un último intento. Que no creo que me salga, pero a ver. Que aparte quedó súper inclinada. Sí, sí podrías. Sí podrías hacer lo que me estás diciendo. Sin ningún problema. Ay, me está quedando muy recto. Me acomodo, a ver. Que aquí el problema es que, por ejemplo, en tu cuaderno, cuando volteas el cuaderno se voltea todo, pero aquí no. Tendría que voltear la pantalla, ¿no? Profe, según yo sí debe haber alguna flechita que le deje hacer curvas.
A ver, vamos a seguir su sugerencia porque sí, no puedo. A ver. Líneas, formas básicas. No, creo que nos han abandonado. ¿Era esto? Eso hizo algo, ¿no? Pero quedó bien feo. No, eso como que no. No es eso. No, creo que este no es tan pro, ¿no? Bueno, ya, pero ya vamos a hacerlo como salga y ya listo, ¿sale? No quedó tan mal. Entonces, esa es la gráfica de la función, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es encontrar el área bajo la curva de esta función, ¿no? Pues fíjense, aquí vas a poner, pongo mis líneas. Y entonces lo que nos interesa es saber cuánto vale esta área, ¿no? Ahora nosotros, como digo, ya saben un poquito integrar, este, sabemos que esta área que dibujamos mide 28 tercios, ¿no? Que eso es más o menos como casi 9, lo cual pues más o menos, ¿no? Porque este sería 2 por 8 son 16. ¿Sí nos suena eso? ¿O cómo ven? Sí, ¿no? Más o menos. Porque haz de cuenta que sería 3 por 3, pero aquí, por ejemplo, si pensáramos en esto, sería 2 por 3. Aquí tendríamos casi 6 de área, ¿no? En esta parte. Nos queda como la mitad. Así me suena más o menos a que esta área sea como 28 tercios. Entonces, bueno, vamos a ya irnos a la parte de las cuentas. Entonces vamos a calcular cuánto vale en este caso la suma superior de esta función con respecto a la partición n, ¿no? Pues según nuestra definición, esto es la suma desde que k es igual con 1 hasta n de mkdf del ínfimo de la función. Entonces estoy calculando es que la anotación. Espérame, entonces. Voy a calcular lo inferior primero. ¿Vale? Entonces me tomo los ínfimos de la función y esto los multiplico por la longitud del intervalo, que en este caso es xk, por xk menos 1. ¿De acuerdo? Ahora, esto va a ser igual. Digo, sería dibujar los rectangulitos aquí, pero eso ya no lo vamos a hacer. ¿Vale? Eso ya se queda a su imaginación, ¿no? ¿Cuánto vale el ínfimo de esta función en cada subintervalo? ¿Alguien? F de X subíndice K, ¿Por qué? porque como es decreciente, entonces el valor, o sea, sobre el eje X en el dominio, entre más grande sea el número, entonces la función va decreciendo. Perfecto. ¿Sale? Tú vas a poner la participación a... ¿Quién era? Espérame. Ramírez Limones. Ok, nada más déjame encuentro el Excel. Entonces, Ramírez. Voy a poner acá porque si no, no veo nada. Aquí. Entonces, ahí la función va a valer f de xk
Y voy a hacer xk menos xk menos 1, pero ¿estarán de acuerdo conmigo que cuánto vale eso? ¿Cuánto vale la longitud de cada intervalo en este caso? Alguien por participación, dígame cuánto vale. ¿Negativo? ¿Cómo? ¿Negativo? No, la longitud del intervalo nunca puede ser negativa. Es 2 entre n, ¿no? Exactamente, porque justamente construimos nuestra partición de tal manera que todos los intervalos tuvieran la misma longitud y fueran n. La única manera de que pase eso es que cada intervalo mida 2 entre n, ¿no? Entonces, ¿quién habló? Eric Villagrán. Ahí es donde se dan cuenta que si tomamos la partición como uniforme, se simplifican un poquito las cuentas, ¿no? Si la hubiéramos tomado desigual, pues esto, quién sabe cuánto sería, ¿no? Tendríamos que hacerlo uno a uno, ¿no? Ahora, voy a sustituir cuánto vale el valor de la función, ¿no? Entonces, la suma, desde que k es igual con 1 hasta n, f de xk, en realidad están de acuerdo conmigo que es 9 menos xk elevado al cuadrado, y ya, ¿no? Y todo esto multiplicado por el 2 entre n. ¿Están de acuerdo? Ahora, pero por otra parte, el xk yo lo puedo todavía, ¿cómo se puede decir? Lo puedo trabajar, ¿no? Esto sería la suma, desde que k es igual con 1 hasta n, de 9 menos, y voy a poner cuánto vale. ¿Están de acuerdo que el xk es n más 2k entre n al cuadrado, ¿no? Y todo esto entre 2n. ¿Están de acuerdo que el xk es esto? ¿Por qué es eso, profe? Me Y yo ya perdí. no vi ahí. Ok. Lo voy a poner aquí abajo, pero ahorita lo borro. Pues fíjense. ¿Están de acuerdo que si sigo mi notación de arriba, el xk sería algo como 1 más k veces 2 entre n, ¿no? Según lo que estábamos haciendo aquí arriba. ¿Sí? Ese sería el xk, eso creo que sí se ve directo, ¿no? ¿Cómo llamamos esa expresión? Pues simplemente desarrollen, o sea, esto sería 1 más 2k entre n, ¿no? Y luego suman hacen el cociente, y entonces cuando hacen el cociente esto les queda n, vale n más 2k, ¿no? ¿Ya lo vieron? Sí, bueno, yo sí. Sí, Ok. Entonces, el xk pues en realidad tiene esa forma, ¿no? Ah, una pregunta. ¿Por qué solo agarró el 2 entre n? ¿Por qué no agarró el 1 más 2 entre n? Porque esta es la longitud del intervalo. O sea, ¿cuánto te da si restas xk menos 1? Ok, ya vi. Te da en realidad. Lo pueden hacer, o sea, tómense. O sea, nosotros ya pusimos una manera en cómo está expresado el xk, ¿no? El xk es 1 más k veces 2 entre n. Si ustedes ponen el xk y el xk menos 1 y los restan, te aseguro que te va a dar 2 entre n. ¿Vale? Es de las que puse ayer, ¿no? De sumatoria. No, no, en realidad es por cómo, o sea, nosotros lo que hicimos fue agarramos el intervalo 1, 2, ¿no? 1, 3, y lo dividimos en n partes iguales, ¿no? Para que eso pase, esta parte tiene que medir 2 entre n, esta parte tiene que medir 2 entre n, y esta parte tiene que medir 2 entre n. ¿Por qué? Porque la suma tendría que ser todo. Tendrías n veces 2 entre n, y esto te da 2, ¿no? Que es la longitud de este intervalo. Entonces nosotros, de hecho, encontramos una forma de expresar el xk, que es de esta manera. Entonces, por cómo estamos construyendo esto, la longitud tiene que ser 2 entre n. Si no estás convencido, te digo que hagas xk, lo pongas en esta manera, pongas el xk menos 1 y lo restes,
y vas a ver que te va a dar el 2 entre n, ¿vale? Ok, ok. Ok. Entonces, digamos, ya que hicimos déjenme pensar qué es lo que vamos a hacer porque ya se complicó, ¿no? Lo primero que vamos a hacer va a ser sacar constantes, a ver si podemos sacar algunas constantes. Y aquí es donde voy a empezar a ocupar las propiedades de sumas, ¿no? De las cuales estuvimos mencionando la vez pasada. ¿Están de acuerdo que el 2 entre n es una constante, ¿no? Porque no tiene k. Entonces el 2 entre n lo puedo sacar y esta es la suma desde que k es igual con 1 hasta n de 9 menos n más 2k entre n elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Lo único que hice fue sacar el 2n porque no depende de la k. Ahora, lo que voy a hacer ahora es dividir la suma en dos sumas. ¿Sale? Este es 2 entre n por... Digo, aquí no tienen por qué hacer lo mismo. O sea, digamos que a mí se me está ocurriendo calcularlo de esta forma. Pero ya que dieron la fórmula, que es esta, ya depende de cada quien cómo lo simplifica, ¿no? Entonces aquí es 2 entre n y les digo, lo voy a partir en dos sumas. Va a ser otra vez aplicando nuestras propiedades, lo puedo partir en dos sumas y me queda como la suma de 9 menos la suma desde que k es igual con 1 hasta n de n más 2k sobre n elevado al cuadrado, ¿no? Parto las sumas de esa manera. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tratar de sacar constantes y de desarrollarlo de adentro, ¿no? Entonces, a ver, déjenme ver. Entonces esto nos va a quedar 2 entre n. La suma de 9, acuérdense que por nuestras propiedades esto es 9n. Aquí voy a sacar una constante que va a ser 1 sobre n cuadrada y me va a quedar la suma desde que k es igual con 1 hasta n de n más 2k elevado al cuadrado. ¿Todos bien hasta ahí? O alguien ya se perdió. Profe, yo ya me perdí en la suma de 9. Acuérdate que la suma de 9 es... La suma de una constante siempre es la constante multiplicada por n. O sea, esta suma es como si tuvieras 9 más 9 más 9, ¿cuántas veces? N veces, ¿no? Entonces, ¿cuánto da esto? Pues 9 veces n, ¿no? ¿Sí? Sí, Pero esa es gracias. una parte de nuestras propiedades que vimos el día de ayer, ¿no? ¿Alguna otra cosa en donde se hayan perdido? ¿O ya todos van aquí? Todo bien. Ok. Entonces va a seguir haciendo el desarrollo de esto, ¿no? Entonces esto es 2n por 9n menos 1 sobre n cuadrada por la suma desde que k es igual con 1 hasta n. Y aquí va a ser n cuadrada más 4k por n más 4k cuadrada, ¿no? Nada más estoy haciendo el desarrollo de este binomio, ¿no? Ok, y todo esto está multiplicado por el 2 entre n. Ahora voy a separar otra vez las sumas, voy a sacar constantes y todo lo demás, ¿no? Entonces, a ver, esto es 2 entre n por 9n menos 1 entre n cuadrada. Y aquí vamos a hacer otro paréntesis, ¿no? Entonces, esto va a ser la suma desde que k es igual con 1 hasta n de n cuadrada. ¿Sí es n cuadrada? Sí. Entonces, aquí es más 4n por la suma desde que k es igual con 1 hasta n de k, más 4 veces la suma desde que k es igual con 1 hasta n de k cuadrada. ¿De acuerdo? O alguien se perdió. 4n es una constante, ¿verdad? Sí, porque no depende de k, ¿no? Aquí la variable en la suma es la k. Ok.
Bien, entonces, continuemos. Ahora, ¿se acuerdan que también en la introducción del curso puse algunas fórmulas que eran importantes? Por ejemplo, la suma de los primeros n, la suma de los primeros n números, la suma de los primeros n números elevados al cuadrado. ¿Por qué son importantes? Ya vieron que aparecieron aquí, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que conocerlas para poder sustituir aquí. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a sustituir el valor de esas fórmulas en el siguiente paso y también voy a desaparecer esta, ¿no? Entonces, es lo que vamos a hacer. Entonces, este es 2 entre n por 9n menos 1 sobre n cuadrada. Y este, pues, es una constante. Entonces, este me da n cúbica. ¿Están de acuerdo? Más 4n. ¿Y cuál es esta fórmula? Esta fórmula es n. Este es 4n. Y este es n por n más 1 sobre 2, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y el otro es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6, ¿no? Esa es la fórmula de los primeros cuadrados, ¿no? Entonces, a final de cuentas, ya tengo varias cosas. Voy a tratar de simplificar lo más que pueda. Ah, manches, está muy talachudo. Ahora Profe, sí, espérame, ¿de dónde sacó la n al cubo? No porque vi. n cuadrada es una constante, entonces esta suma es n veces la constante, que sería n veces n cuadrada, que es n cúbica. Ah, ok, ok, gracias. Entonces déjenme ver qué es lo que voy a hacer. Bueno, voy a hacer un poquito los productos, a ver. Profe, ¿me podría explicar otra vez qué hice en el último paso? Lo que acaba de escribir, Esta, por favor. la de n Ajá, por n más 1, sí, justo. ¿esta suma cuánto vale? ¿Cuánto vale la suma de los primeros k cuadrados? Esta es la fórmula. Entonces esta. Creo que ya tenemos esta. Mira, el día de ayer. Ok, sí, ya, la fórmula de los números cuadrados. Sí, 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 perdón. Exacto, sí. Entonces, ahorita estamos ocupando estas fórmulas, ¿no? Que les he dicho que eran sumas que eran importantes, ¿no? Entonces, pues voy a seguir desarrollando, ¿sale? Y entonces esto es 2 entre n por 9n por 1 sobre n cuadrada por n cúbica. Se me va a cancelar un 2, entonces aquí me quedaría 2n cuadrada por n más 1. Y aquí se me puede cancelar también un 2, ¿no? Me quedaría n cuadrada más n multiplicada por 2n más 1 y todo esto sobre 3, ¿no? ¿Vale? Ahí si ven algún detalle me dice, ¿no? Creo que está bien. Sí, está bien. Entonces el siguiente paso que voy a hacer va a ser el cociente de adentro, ¿no? Tratar de simplificar esta parte. Entonces esto me va a quedar 2 entre n por 9n menos 1 sobre n cuadrada. Y vamos a trabajar el quebrado, el que está acá, ¿no? Entonces aquí va un 3. Entonces aquí me quedaría 3n cúbica. Déjenme ver si lo voy a desarrollar. Sí, de una vez. Entonces aquí me va a quedar 6n cúbica, ¿no? Sería 2n cúbica por 3, 6n cúbica. Luego 2n cuadrada por 3 me va a quedar más 6n cuadrada. Y aquí me va a quedar 2n cúbica más n cuadrada más 2n cuadrada más n. ¿Sale? ¿Hice bien las cuentas? Profe, ¿no falta un 2? Multiplicarlo por 2. Porque en el 4 y el 6, bueno, lo simplificó, pero Tienes razón.
Aquí más bien me faltó desde arriba, ¿no? Aquí. Sí. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí sería 4. A ver, vamos a ver, la volvemos a hacer entonces. Bueno, no, a ver, espérame. Nada más ponen, porque si no, nada, dejen de multiplico por 2. Entonces aquí sería 4. Aquí sería un 2 más 2n cuadrada. Ahí sería más un 4. Ah, pero no lo puse. Nada más borré el signo. Aquí sería 4 y aquí sería 2, ¿no? Más 4 más 2n. ¿Sale? Ya lo veo bien. ¿Sale? Entonces, finalmente, pues simplifiquemos esa fracción porque creo que quedaron términos en común, ¿no? Entonces esto nos queda 2 entre n por 9n menos 1 sobre n cuadrada. Y aquí, si se dan cuenta, los cúbicos, ¿cuánto me dan? 3 son 6, 9 son 13. 13n cúbica. Y ahora me fijo en los cuadrados, me va a quedar 8, 12, ¿no? Más 12n cuadrada, más 2n, ¿no? Entre 3. Bueno, ya mejoró, ¿no? La verdad es que ya mejoró bastante de cómo estaba, ¿no? Ahora déjenme pensar qué más hacer. Pues, a ver, pues multiplicamos por el... Vamos a multiplicar por el n cuadrada, ¿no? Entonces aquí me va a quedar menos, ya esta quedaría con todos negativos arriba, ¿no? Aquí me quedaría menos 13n cúbica. Me gusta cómo quedó. A ver. Mejor al menos lo dejamos totalmente afuera, para que quede aquí. Menos 13n cúbica más 12n cuadrada más 2n entre 3n cuadrada. ¿Vale? Bien. Ahora, déjenme ver qué es lo que me va a importar. Este es un 9n que ya parece una n, ¿no? Este es un 9n. Este es un 9n. Ok, entonces déjenme pensar. Déjenme pensar qué es lo que me importa. Voy a tener que hacer el quebrado otra vez. Sí, no hay escapatoria. Entonces este es 2 entre n. Y aquí me queda 3n cuadrada. Y entonces aquí me va a quedar 1 entre 3n cuadrada por 9n son 27n cúbica, ¿no? Menos 3n cúbica menos 2n cuadrada menos 2n. Así nos queda, ¿no? Y entonces esto es 2 entre n. Y aquí ¿cuánto me queda? 27 menos 13 me da 14n cúbica, ¿no? Menos 2n cuadrada menos 2n entre 3n al cuadrado, ¿no? Y pues bueno, el siguiente paso sería, bueno, estos dos veces, metemos la n que falta entre 3n cúbica, ¿no? ¿Están de acuerdo? Finalmente, lo que voy a hacer es separar esto. ¿Cómo lo voy a separar? Pues de la manera que a mí me convenga, fíjense. ¿Están de acuerdo que el primer término es simplemente 14 tercios, ¿no? Entonces, si me enfoco solamente en el último término, ahora la voy a separar una por una. Ok. El primer término es 28 tercios. ¿Están de acuerdo? Bueno, Sí. al menos ya apareció el 28 tercios, ¿no?
Si me enfoco en el segundo término es negativo, ¿no? ¿Sale? Y es un 2 entre 3, entonces me queda un 4. Multiplicado por un 2 me da un 8, ¿no? Y me va a sobrevivir una n. Entonces este es el término que queda. ¿Están de acuerdo? Sí. Y el otro término que queda es sería menos 4 tercios, ¿no? Tendría que ser menos 4 entre 3n cuadrada, ¿no? Sí. Ok. Entonces, por lo tanto, dijo ya, la suma inferior de Fpi es 28 tercios menos 8 entre n menos 4 sobre 3n cuadrada, ¿no? Esa es la conclusión. Que lo que te está diciendo es, este es el área, nosotros sabemos con trampa que esto es el área, ¿no? Lo que te está diciendo es el área un poquito inferior, ¿no? Lo cual tiene sentido porque estamos calculando esta, ¿no? Entonces tendría que ser el área menos alguna cantidad, ¿no? Porque nos va a quedar inferior. Ahora, ¿cuánto vale el límite cuando n tiene infinito de esto? 28 tercios. Entonces ahí se ve que si n tiene infinito, estamos aproximando al área, ¿no? Ahora, ese enfoque de límite cuando n tiene infinito es el enfoque de Riemann. ¿Sale? Acuérdense que ahorita no estamos haciendo el enfoque de Riemann, sino que lo que vamos a hacer es verlo desde el punto de vista de Darboux. Pero ya más o menos con esto nos estamos dando cuenta de que si tomamos la partición muy fina, como que nos estamos aproximando al valor del área, ¿no? Y en este caso es el valor del área de la integral. En este caso, aquí nos estamos aproximando por debajo. Ahora vamos a hacer lo mismo y ver cómo nos aproximamos por arriba. ¿Este fue por arriba o por abajo? Por abajo, ¿no? Ah, espera. ¿Me puede poner Sí. en el desarrollo? A ver. Un poquito arriba, un poquito arriba. Ahí. Ah, sí. Pues vamos a hacer el mismo desarrollo, pero ahora para llegar al de arriba, ¿no? ¿Listo? Entonces, vamos rápidamente a tratar de hacer el de arriba. Voy a tratar de ir un poquito más rápido para el de arriba, porque va a ser análogo al de abajo. O les pongo análogo y ustedes lo hacen. ¿Cómo ven? No, profe. Ok, entonces vamos a hacerlo. Entonces esto es, pero es totalmente análogo, ¿no? Es la suma desde que k es igual con 1 hasta n. Nada más que ahora va a ser m grande de f multiplicada por la longitud del intervalo, ¿no? Lo único que cambia es que este es m mayúscula y el otro es m minúscula, porque este es supremo y el otro es el ínfimo. Entonces, ¿el supremo en dónde lo alcanzo ahora? Como la función es decreciente, el supremo lo alcanzo en el extremo izquierdo, ¿están de acuerdo? Es decir, esto es f de xk menos 1 y la longitud del intervalo es 2 entre n, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, lo siguiente que voy a hacer va a ser, bueno, saco el 2 entre n y luego esto es la suma desde que k es igual con 1 hasta n. El fxk menos 1, ¿cuánto es el xk menos 1? ¿Se acuerdan que hicimos un desarrollo? Esto es n más 2 por k menos 1 entre n, así. O sea, ya no les debería de causar conflicto que el xk menos 1 tiene esta forma, porque ya lo explicamos hace rato, ¿no? Entonces, es como cuando hicimos aquí el f de xk. Ah, pero yo lo cambié en orden diferente, ¿no? Lo cambié hasta cuando ya estaba por acá, ¿no? Pero lo cambié aquí. ¿Sale? Oiga, profe, Ajá. ¿puede volver a explicar esa parte? Es que yo no lo entendí.
¿Está? Ajá, Acuérdate que el xk es 1 más k veces 2 entre n, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez lo va sumando 2 entre n, ¿sale? Entonces simplemente si desarrollas esto te queda 1 más 2k entre n. Y cuando haces el quebrado te queda n más 2k, ¿no? Entonces en este caso como queremos sacar el xk menos 1, el xk menos 1 pues es n más 2 por k menos 1 entre n, ¿no? vale, gracias. Entonces, pues vamos a continuar, ¿no? Digo, en este me estoy yendo un poquito más rápido. Todavía no lo evalúo. Si te das cuenta, aquí sigo diciendo que es f de este punto. Entonces ahorita lo vamos a evaluar, ¿sale? Entonces, si lo evaluamos, a ver, lo evaluamos. Entonces, este es 2n. ¿Cuánto era la función? Ya hasta se me olvidó. Es 9 menos x cuadrada, ¿no? Entonces aquí queda la suma desde que k es igual con 1 hasta n de 9 menos x cuadrada, que en este caso sería n más 2 por k menos 1 entre n, así, ¿no? ¿Vale? Y Al entonces, cuadrado, ¿no? al cuadrado, tienes toda la razón. Y entonces aquí hay que recordar más o menos qué es lo que hacíamos. Lo que hacíamos era separar la suma, ¿no? En dos. Esta es la suma de 9 menos la suma desde que k es igual con 1 hasta n de n más 2 por k menos 1 entre n elevado al cuadrado, ¿no? Y entonces aquí lo que hacíamos era tomar el 2n, aquí me va a quedar 9 veces n, menos, aquí sacamos la constante 1 sobre n cuadrada y dejábamos la suma desde que k es igual con 1 hasta n de n más 2 por k menos 1 elevado al cuadrado, ¿no? Estoy tratando de hacer analogía a lo que hicimos hace rato. Ahora, ¿qué hacía después? Pues ahí sí, ni modo, desarrollaba, ¿no? Entonces esto es 2 entre n por 9n menos 1 entre n cuadrada. Y aquí lo que hacía era hacer el desarrollo, la suma desde que k es igual con 1 hasta n de n cuadrada más 4 veces k menos 1 por n más 4 por k menos 1 elevado al cuadrado, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahora, déjenme ver qué es lo que hacíamos después. A ver, cuando llegábamos a esta parte, convenientemente, ¿qué hacíamos? A ver, ya que separaba la suma, no, y es muy superior a eso, ¿no? La volví a separar, ¿no? Pero sí necesito una forma un poquito más amigable de esta, ¿no? Ok. Lo que pasa es que, bueno, hay que desarrollar el de aquí adentro, ¿no? Entonces este es 2 entre n por 9n menos 1 sobre n cuadrada. De la suma desde que k es igual con 1 hasta n de n cuadrada. Aquí me va a quedar más 4kn menos 4n más, es que esto no me quedaba hace rato, esto es 4k cuadrada menos 8k más 1, ¿no? A ver, déjenme ver, n cuadrada. Más 4, ¿no? Al final. Sí. Ahí está. Ok, pues no nos queda, hay términos en común, ¿no? ¿Verdad? Pues no nos queda de otra más que, pues no, o sea, no nos queda de otra más que reducirlo, ¿no? Entonces esto es 2 entre n de 9 veces n
menos 1 sobre n cuadrada de la suma desde que... Aquí voy a separar toda la suma, ¿no? Entonces aquí sería... Es la suma desde que k es igual con 1 hasta n. Primero de n cuadrada, ¿no? Más 4 veces la suma, 4 veces n de la suma desde que k es igual con 1 hasta n de k, ¿no? Menos la suma desde que k es igual con 1 hasta n de 4n, más 4 veces la suma desde que k es igual con 1 hasta n de k cuadrada, menos 8 veces la suma desde que k es igual con 1 hasta n de k, más la suma de k igual con 1 hasta n de 4, ¿no? Y me falta un paréntesis, ¿no? A ver, déjenme pensar. No he hecho algo raro. Está bien, ¿no? Todavía falta hacer algunas simplificaciones, pero está bien, ¿sale? Entonces, sigamos, ni modo. A veces toca hacer todas estas cuentas. Pero digo, en algún momento en su vida deberían de calcular algunas sumas superiores e inferiores, ¿no? Entonces, este ya es una constante porque este me queda el n cúbica de la vez pasada, ¿se acuerdan? Ahora voy a juntar un poquito esto para que nos quede más fácil. Esto es 4n menos 8 por la suma desde que k es igual con 1 hasta n de k, ¿no? Este de aquí me queda menos 4n cuadrada, ¿no? Luego el otro sería más, este sí no tiene de otra, es más 4 veces la suma desde que k es igual con 1 hasta n de k cuadrada. Y este me queda 4n, ¿no? ¿Sale? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Ahora, voy a poner los términos que están fáciles al principio y ya nada más las fórmulas de las primeras sumas, pues las ponemos después, ¿no? Todos los que están sencillos son en n cúbica, el menos 4n cuadrada y el 4n, ¿no? Después, los que sí tendríamos que desarrollar es el 4n menos 8 multiplicado por n más 1 por n sobre 2, ¿no? Y luego el otro sería más 4 veces n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6, ¿sale? Y aquí ya mis dos corchetes, ¿no? Ok, pues lo siguiente que habría que hacer es hacer el quebrado y chalala, chalala. Voy a tratar de, hacerlo. A ver, nada más ayúdenme si me equivoco en algún lado, porque si no ya fue, ¿no? Pues vamos a poner el 6 abajo, y entonces aquí queda 6n cúbica menos 24n cuadrada más 24n, ¿no? A ver, este es el que me va a dar lata porque siento que sí me va a perder si no lo hago uno por uno. Pues sí, ni modo, más 6 veces sería n cuadrada más n multiplicado por 4n menos 8. Más sería 3 veces, ¿no? Y este sería, este no cambia, ¿no? Este sería más 4n cuadrada más 4n cuadrada más 4n multiplicado por 2n más 1.
¿Me equivoqué en algo? Según yo no. Parece que no, ¿vale? Entonces, pues ya nada más pasemos al paso de reducir, ¿no? Bueno, de dejar todo y luego ya lo reducimos. Digo, esta es la parte difícil, ¿no? Ya después se hace más fácil porque quedan muchísimos menos términos, ¿no? Pues aquí, ¿cuánto nos queda? Nos queda 4n cúbica, que sería 12n cúbica, ¿no? Luego menos 8n cúbica, que sería menos 24n cúbica. Luego 4n cuadrada más 12n cuadrada. A ver cómo está haciendo. 4n cúbica, bien. Menos 8n cúbica, bien. 4n cuadrada, bien. Y luego sería menos 8n, que sería menos 24n. ¿Estás de acuerdo? Y ya los últimos, ¿no? Que serían más, sería 8n cúbica más 8, a ver, estoy haciendo 8n cúbica más 4n cuadrada y luego sería más 8n cuadrada más 4n, ¿no? Y todo esto sobre 6, ¿no? Y mis dos corchetes. Solo según yo, en lugar de 24, menos 24n cúbica, es menos 24n cuadrada, ¿no? Aquí, Ajá. ahora déjame ver. Aquí es 4n cúbica y ahí me salió el menos 12n cúbica, ¿no? Y luego hice, exacto, sí, es aquí es n cuadrada. ¿Algún otro detalle que le vean? Digo, porque sí, son muchas cuentas y siempre se puede ir ahí por ahí algún factor, ¿no? Ok. Entonces, vamos bien, ¿no? Entonces es 2 entre n por 9n menos 1 sobre n cuadrada. Y vamos a agrupar, ¿no? Vamos a agrupar los cúbicos. Entonces los cúbicos es 6, 18 y 8, 26, ¿no? 26n cúbica. ¿Sale? 6, 18 y 8. Ok, ahora vamos con los cuadrados. Menos 24, menos 48, menos 36, menos Profe, 32. disculpe, Ajá. en el penúltimo término. ¿Este? Ah, no, 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 disculpa, ya vi. No, es que me confundí. No, sí Sí, está. está bien, mejor porque no que te confundas, sino que me digan por si hay algún error, ¿no? No lo arrastremos y lo arreglemos, y nos vaya a salir, porque si no, no vamos a llegar a lo que tenemos que llegar, ¿no? Ok, entonces, vamos con el cuadrático, ¿no? Es menos 24 menos 48 menos 36. Oh, ya me perdí otra vez. Menos 24 menos 48 menos 36 menos 32. Queda menos 26n cuadrada. Menos 24, ¿no? 24, ¿no, profe? Sí, menos 24n cuadrada. Ok. Vamos con las n normales, ¿no? 24, aquí se hace 0, ¿no? Nada más queda 4n, ¿no? Sí. Sobre 6. Ok.
Ay, me faltó un paréntesis, ¿no? Y aquí ya se ve bastante mejor. Esto es 2 entre n, metemos aquí dejamos el 9n, metemos el signo, entonces aquí me queda 26n cúbica menos 24n cuadrada más 4n sobre 6n cuadrada, ¿no? ¿Vale? Y finalmente tenemos que hacer la última operación, que sería 9n. Ah, no lo estoy haciendo, ¿no? Sería tomar como un denominador 6n cuadrada. Entonces aquí sería 9 por 54n cúbica menos 26n cúbica más 24n cuadrada más 4n y listo. ¿Vale? Ay, que ya se acabe y que salga, ¿no? Profe, ¿es menos 24 o más 24n cuadrada? Déjame ver, que aquí como que ya hice un desbarajuste, ¿no? Aquí es menos. Me falta más bien un menos aquí. Es que aquí estamos metiendo este menos. Entonces es menos 26 más 24 menos 4n. ¿Vale? Entonces esto es 2 entre n por 54n cúbica. Ah, no, vamos a hacer, ¿cuánto es 54 menos 26? 28, profe. Pareciera suerte, ¿no? Este es 28n cúbica más 24n cuadrada menos 4n sobre 6n cuadrada, ¿no? Ahora, vamos a concentrarnos en los términos como la vez pasada. El primer término, y si quieren, bueno, vamos a hacer una última simplificación. Esto es 2 veces 28n cúbica entre más 24n cuadrada menos 4n sobre 6n cúbica, ¿no? Entonces vamos a hacer lo que hicimos la vez pasada. ¿Cuánto me queda el primer término? Se me cancelan las n cúbicas, me queda 28 sextos, me queda 28 tercios, ¿no? Sí. Ahora, el siguiente término me va a quedar entre 3, 24, me queda un 8. ¿Están de acuerdo? Y me queda una n abajo, ¿no? Entonces me queda así. Y el último término, ¿cuánto me queda? Me queda 2 por 4, a ver, me queda 3 abajo, me queda menos 4 tercios, ¿no? Y te va a quedar, ¿sí queda esto? Según yo sí. Ok. Entonces, por lo tanto, la suma, esta es la superior, ¿no? La suma superior de f de pi n es 28 tercios más 8 entre n menos 4 sobre 3n cuadrada. Y nada más para ponerlo todo junto porque pues es importante, hayamos llegado que la suma inferior era algo parecido a esto, ¿no? Pero vamos a ponerlo otra vez para que estén juntillos, ¿no? Entonces este sería menos 8n, menos 8. Aquí lo que me preocupa es que aquí nos quedó los dos negativos. Bueno, ahorita vemos. Entonces eso quiere decir que... No, eso no me preocupa. Entonces, fíjense. Ahí está. Entonces, se dan cuenta que, por ejemplo, si hiciéramos lo que dijo un compañero de ustedes hace rato, ¿no? Que lo restáramos, obtendríamos, ¿qué obtendríamos si lo restamos? O sea, si restamos esto, ¿están de acuerdo que obtendríamos 8 entre n más 8 entre n, ¿no? Sería 16n, ¿no? Este es el pedazo que queda como en medio. O sea, si se dan cuenta cuando se van al dibujo de aquí arriba,
a estos, ves que quedan pedacitos en medio, ¿no? Entonces cuando los restas lo que haces es acumular los dos errores, ¿no? Pero bueno, eso, pues decía que eso no iba por ahí, ¿no? El chiste es que la suma superior es esto y la suma inferior es esto, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, la suma inferior quedó padrísima porque fue 28 tercios menos una cantidad, lo cual nos suena bastante razonable, ¿no? La suma superior, si se dan cuenta, no es el área menos el área más una cantidad, ¿no? Sino es el área más una cantidad menos una cantidad. Seguramente esta cantidad es ¿cómo podríamos, qué pasa con esta cantidad? O sea, la suma superior nos quedó más grande, pero no tan grande como me hubiera gustado. ¿Por qué pasó eso? Ah, pero no importa, porque fíjense, si la n es grande, este valor es más chiquito que el de la izquierda, ¿están de acuerdo? Sí, 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 sí. Entonces, este valor siempre va a ser más grande que este valor. Entonces, aunque no se ve tan padre como aquí que le está restando, esta parte sí va a ser una cantidad positiva y va a quedar por encima de los 28 tercios, esta cantidad, ¿no? Entonces, ya nada más, digo, ya acabamos la parte, pues conclusiones, ¿sale? La suma inferior, que en este caso es esta que es 28 tercios menos 8 entre n menos 4 sobre 3n cuadrada, es más chiquita que el área, y esto es más chiquito que el 28, que el otro, ¿no? Que el 28 tercios más 8 entre n menos 4 sobre 3n cuadrada, y esto es la suma superior de f en pi n, ¿no? Esa vendría siendo más o menos nuestra conclusión. ¿Sale? Bueno, no, vamos a poner, es que no es tanto como conclusión. O sea, nuestra conclusión solo es hasta aquí. ¿Sale? Calculamos una suma superior y calculamos una suma inferior y nos dio esto. Ahora, esta parte no es tanto como una conclusión porque más bien es una intuición. Porque acuérdense que no hemos demostrado que la suma inferior es más chiquita que la integral o cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, estar hablando de lo que estamos hablando aquí abajo es como intuitivo todavía, ¿de acuerdo? Entonces, si regresamos otra vez a la parte de la intuición, tenemos esto. Ahora, si todo esto funcionara bien, pues yo podría decir, pues sabes qué, el límite cuando n tiene infinito de s de f de pi n, aplicar como una especie de sándwich de cálculo 1, y esto tendría que ser el límite cuando n tiene infinito de s de f de pi n, ¿no? Ay, ahí ya puse algo muy raro. Entonces es f de... Ahora, ¿cuánto vale el límite cuando n tiene infinito de estas expresiones que encontramos aquí? Pues justamente vale 28 tercios, ¿no? Entonces lo que podemos observar es que si estamos haciendo las cosas de la manera correcta, como que el área debería de ser 28 tercios, ¿no? Pero ¿por qué vuelvo a decir que esto es intuición? Porque todavía no definimos la integral, ¿no? ¿Sale? Y no hemos demostrado, o sea,
para poder decir que la suma inferior es más chiquito que el área, necesito definir qué es el área, ¿no? Y necesitaría definir, por ejemplo, la integral, ¿no? Para poder hacer una comparación de la suma inferior con respecto al área, ¿no? Para poder demostrar que esta siempre es más chica que esta y que la superior siempre es más chiquita de esta. Pero a manera intuitiva, como construimos el ejemplo de la suma inferior y de la suma superior, pues es intuitivo que esta suma inferior siempre es más chica que el valor que estamos buscando y que esta suma superior siempre es más grande que el valor que estamos buscando. Y entonces, haciendo, digamos, esa pequeña suposición, pues entonces si hacemos tender, lo que podemos observar es que si hacemos tender la norma de la partición a cero, o en este caso hacemos tender n infinito, deberíamos de aproximarnos al área bajo la curva, y si hacemos eso, en este caso sería 28 tercios. ¿Cómo ven? Bien, mal. ¿Qué opinan? Sí, todo bien. Muy largo. Sí. Mucha talacha. O sea, Demasiada talacha. de acuerdo. La conclusión de esta clase es la siguiente, fíjense, ¿eh? Les tiene que quedar muy claro cómo, o sea, el concepto de suma superior, el concepto de suma inferior. Aquí está la definición, esta es la parte matemática, esta es pura teoría, esta es la intuición que hay por detrás de la definición, y aquí es cómo de manera explícita con un ejemplo puedes calcular cuánto vale la suma superior y cuánto vale la suma inferior. Y eso nos lleva a la intuición de decir, es que, o sea, todos los que vieron este desarrollo dicen, es que si n tiene infinito, pues el área debería de ser 28 tercios, ¿no? O sea, lo que dirías es, si n tiene infinito, me tomo más rectángulos y entonces mi aproximación es mejor. Entonces me interesa saber qué pasa cuando n tiene infinito. Pero cuando n tiene infinito, el valor como que es 28 tercios, ¿no? Y entonces como que agarrar estas cosas de la suma superior y de la suma inferior y empezar a hacer n infinito, o, digo, eso solo funciona en particiones uniformes, ¿no? O si no es uniforme, hacer que la norma de la partición tiende a cero, como que intuitivamente me hace pensar, ese procedimiento es un buen procedimiento para tratar de calcular el área bajo la curva. ¿Sale? Ya después que sepamos cuál es la integral de Darboux y qué es una integral de Riemann, vamos a poder con esto demostrar que el área es 28 tercios, porque en realidad lo que estamos haciendo aquí son sumas de Riemann. Y lo que se va a demostrar, digo, esto nada más es, lo que vamos a demostrar en algún momento es que el límite cuando n tiene infinito de una suma de Riemann es la integral, ¿no? De la función en el intervalo, ¿vale? Pero eso todavía no lo sabemos. O sea, aquí lo que hicimos nosotros fue calcular sumas de Riemann y ver que esto es el valor de la suma de Riemann. Entonces, cuando conectemos todos los conocimientos, ya sabríamos entonces que si sacamos el límite cuando n tiene infinito de esta suma de Riemann, esto es la integral, ¿no? Pero digamos, eso todavía nos falta mucho camino que recorrer. Ahorita lo único que hicimos fue calcular explícitamente sumas superiores y sumas inferiores e intuitivamente decir, pues cuando n tiene infinito, pues sí nos estamos aproximando al área bajo la curva. ¿Sale? Pero por eso lo pongo entre corchetitos azules, porque realmente todavía no lo hacemos de manera formal. Ahí vamos. Pero el paso 1 es saber qué es una suma inferior y qué es una suma superior. Y entonces, de ahí vamos a ir y vamos a construir todo lo que les estoy diciendo. Entonces, pues ya, hasta ahí le dejo el choro. Y ya nada más, como siempre,